Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44, aquí desde la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida a mis compañeros esta noche. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenas noches, Jaime, esta semana tan compleja, ¿no? Para Jalisco y para el país en general. Muy compleja. Sonia, vamos a platicar de este tema que ha estado ahí en el epicentro de la opinión pública, el caso del Rancho Izaguirre, que ya es mundialmente famoso, Diego. Sí, efectivamente. Buenas noches, Sonia, Jaime, David. Buenas noches a todos en casa. Ha sido una semana dolorosa para Jalisco y estremecedora para todo el país. Y efectivamente, vamos a tocar ese tema, pero hay otros, David. Efectivamente, ese es el tema que ha dominado la agenda local, nacional y buena parte de la internacional. Pero vamos a empezar justamente con un par de posts de la Red X en temas internacionales. Vamos a ver este primer post de Aaron Reilchin Melnick, que dice que la administración Trump aceleró anoche que muchas de las personas enviadas para hacer trabajos forzados en una prisión salvadoreña fueran personas con ningún registro criminal. Sorprendentemente, argumentan que debido a que no saben mucho de esta gente, eso justifica negarles el debido proceso. Y es que en una de las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump, decidió deportar a El Salvador, a las prisiones de alta seguridad de San Salvador, a venezolanos que estaban en Estados Unidos acusados o señalados de ser criminales cuando no había necesariamente ni registros, ni evidencia, ni nada, ni ninguna razón. Y eso fue detenido por un juez federal que ordenó que eso se frenara. Y lo que está hoy discutiéndose en Estados Unidos es qué sucedió antes, si la orden del juez que pide detener esas deportaciones absolutamente irregulares o si ya habían sido enviados por los aviones militares del Ejecutivo de las Fuerzas Armadas Americanas en razón de una orden ejecutiva que se basa en un precepto legal del siglo XIX que habla de los enemigos de la patria. Una cosa sumamente extraña, ¿no, Diego? A ver, son de estas cosas que le encantan al presidente Donald Trump, ¿no? De crear enemigos, construir enemigos, en este caso venezolanos, ¿no? Mandarlos a las prisiones de Bukele, que Bukele fue a, pues ahora sí que a vender, a ofrecer servicios de hotelería para prisión, ¿no? Y que me ve que no hace sino darle como fuerza a esta visión de el regreso de esta especie de campos de concentración, que son las prisiones de El Salvador, apoyado por Trump. Es una acción, a mí me parece lo delicado es esta contradicción, a ver cómo procesa Estados Unidos un desacato del presidente a una orden judicial, ¿no? Eso en Estados Unidos hasta hace unos años era decir, nadie desacata una orden de la Corte, nadie le miente a un juez, ve cómo le fue a Clinton por mentirle a un juez, y hoy parece que Trump te las pasa por el arco del triunfo. Así es, hay un rompimiento de la división de poderes. Sonia, ¿estás viendo que hay con este desacato un desconocimiento del Poder Judicial en Estados Unidos como ocurre a veces en otros países? Sí, yo creo además que hay un montón de detalles que han marcado este comienzo del gobierno de Donald Trump. El primero de ellos es considerar a la migración como delincuentes, ¿no? Desde sin ningún tipo de elemento, simplemente por estar en condiciones de ilegalidad. Si además de eso cometes una falta, aunque sea administrativa, no precisamente un delito, eso complica más la situación para los migrantes. Luego está esta forma en que el gobierno de Estados Unidos ha decidido tratar el tema de las deportaciones sin ningún tipo de proceso, incluso para quienes estaban en trámites de residencia legal o de alguna forma de estancia legal en Estados Unidos. Y finalmente, pues sí, esta parte del supremo poder del presidente sobre el resto, sobre los otros poderes, pero además sobre cualquier
tipo de autoridad por la forma en que está estructurado el gobierno de Estados Unidos con respecto a los estados, ¿no? Entonces, en esa parte, pues Trump no le ha importado hasta el momento nada de lo que ocurra, pero además, bueno, pues lo hemos visto también incluso con acuerdos internacionales. Parece que no habrá nadie que meta a la legalidad al presidente de Estados Unidos. Alguien decía que lo que está sucediendo con las cárceles salvadoreñas es como el envío de presos del Medio Oriente a Guantánamo, solamente que al revés, sin el consentimiento, en el caso cubano, del gobierno y sí con la anuencia del gobierno salvadoreño. ¿Tú cómo estás viendo? A cambio de $6 millones, recibió, se llama... Hoteles caros. Se llama el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo. Las siglas son el CECOT famoso, ¿no? Donde caben, estaba leyendo, 40,000 presos. O sea, es una cárcel ahí enorme que hace que El Salvador sea de los países, en relación a su población, con el mayor número de población privada de la libertad o presa, ¿no? Y bueno, pues está en promoción vendiendo esas cárceles y el envío de estos, creo que fueron como 246 venezolanos a los que culpaba de estar en este grupo como de los maras. El tren de Arauca. El tren de Arauca de Venezuela, y que por eso los mandaban. Cuando hay ejemplos de gente que no tiene, o vamos, no se le ha documentado de ninguna manera su pertenencia a ese grupo delictivo, y es por donde se le vea una violación a un mandato judicial que veía por el debido proceso de estos presos, y que Marco Rubio, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, dice e invoca esta ley de la guerra de hace más de 2 siglos para respaldar el traslado de esta gente. ¿Se ensañó con los venezolanos? Qué extraño que haya sido con ellos a partir de una justificación absolutamente fuera de momento, ¿no? Porque no hay relación también, ¿no? Exactamente, porque no hay manera que le reclamen, ¿no? O sea, no, todo esto está roto y probablemente si tuviera cubanos también los mandaría, ¿eh? Sí. Y además el tema de las cárceles salvadoreñas que han sido muy usadas por Bukele, no solamente para acabar con lo que él dijo era esta guerra contra las pandillas y las maras salvatruchas, sino contra periodistas, contra opinadores, contra cualquiera que a él le pareciera que piensa distinto, ¿no? Que esté sediciendo al Estado. Bien, vamos a ver otro tuit, otro post en la red X de Antonio Gerashenko. Dice, canciller alemán en espera Friedrich Merz. Las circunstancias están determinadas sobre todo por la guerra de la agresión de Putin contra Europa. Es una guerra contra Europa y no solo una guerra contra la integridad territorial de Ucrania. Incluso, si lo ves diferente aquí y allá, es una guerra contra nuestro país, que se produce todos los días, con ataques a nuestras redes de datos, con la destrucción de líneas de suministro, con ataques incendiarios, con asesinatos por contrato en medio de nuestro país, con espionaje en cuarteles, con campañas de desinformación, de las que usted en Alemania también forma parte, con engaño sistemáticos de nuestra sociedad. Nos defenderemos de estos ataques con todo lo que tenemos a nuestra disposición en los próximos años y décadas. Ciertamente Alemania y en general Europa se siente muy vulnerada con esta suerte de traición de parte del gobierno de Donald Trump en el caso de la guerra de Ucrania, porque sienten que no es suficiente la firma de un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto bélico en ese país, sino que eso no es suficiente para impedir el avance de la influencia rusa en el resto del continente. Hace poco incluso se probó que finalmente los saboteadores de los gasoductos y del suministro de gas y de petróleo proveniente del Mar del Norte habían sido rusos. Y así como este caso, los demás que aquí describe el tuit. ¿Tú cómo estás viendo esta situación, Sonia? Bueno, este tuit que es de un ucraniano, sí, más bien es como un reclamo a la pasividad de Europa, ¿no? Ante lo que está ocurriendo en estos acuerdos y acercamientos entre Donald Trump y Vladimir Putin y aquel incidente del que ya habíamos platicado entre Donald Trump
Volodymyr Zelensky, que no ha cambiado mucho la situación respecto a eso. Está esta última llamada que tuvieron Donald Trump y Putin, en donde pues siguen hablando de encontrar acuerdos para la paz, acuerdos duraderos, permanentes, según señalan ellos, y que tienen que ver solamente con acuerdos entre Rusia y Estados Unidos, dejando fuera. No ha habido ningún intento de ninguna de estas dos partes de acercarse a la Unión Europea para saber qué es lo que tendrían de interés en caso de que se llegara a un acuerdo, pero además sin tomar en cuenta a Ucrania, ¿no? Claro, terrible lo que está aconteciendo ahí, a espaldas de la comunidad internacional, incluso de China y la India, lo hemos comentado aquí, Jaime. Pues es que finalmente Estados Unidos dobla a Zelensky, ¿no? Que después del pleito que tuvieron ahí en la Casa Oval, acepta los términos de Estados Unidos para buscar un cese al fuego con Rusia. Y este cambio de estrategia de Trump, dándole la espalda a la comunidad europea, coqueteando con Putin, maltratando al de Ucrania, pues modificó ahí todo el mapa, ¿no? Todo el tablero de Europa, que de por sí ya traía serias diferencias con Rusia desde que hace, yo creo que se van a cumplir 10 años de que pues la comunidad europea no aceptó la incorporación de Rusia, ¿no? Entonces yo creo que eso se está exacerbando con estas diferencias y con este cambio, o cómo Trump está respondiendo más por sus intereses, viendo la relación, una nueva relación con Rusia, que haciendo equipo con la comunidad europea. Dicen algunos analistas del New York Times que es inminente la entrega de toda esta franja que corresponde a un 20% del territorio ucraniano como parte de las firmas de los acuerdos de paz. Diego, ¿tú crees que vaya a ocurrir una cosa? Lo que está claro es que Trump trata peor a sus amigos que a sus enemigos, ¿no? O sea, con los enemigos ha sido muy condescendiente, tiene una relación extraordinaria con Putin, por lo menos una relación de... los dos entienden que negociando los dos se quedan con más, ¿no? Que eso es un poco lo... Pero me parece que sí, con Europa puede equivocarse, es decir, Europa no es un paísito, ¿no? Europa es el mercado más grande del mundo, después del TLC o junto con el TLC. Unos dicen que es más grande el TLC, otros dicen que es más grande la Comunidad Económica Europea. Es más rica la Comunidad Económica Europea que la suma de los tres países, ¿no? Del TLC. Entonces me parece que si Europa se junta y tiene este motivo, que es el ataque de Estados Unidos, la posible amenaza de Rusia, lo que está haciendo es rearmar a Europa. O sea, ayer Alemania autorizó todos los partidos que volviera a crecer el gasto armamentista. Y eso me parece que está generando una nueva situación de geopolítica global que no sé si Trump va a salir ganando o no. Me queda claro que está moviendo las fichas para ver qué gana. No estoy tan convencido de que vaya a salir ganando, ¿eh? Sí, es de pronóstico reservado, pero en fin, vamos a seguir escuchando mucho sobre la guerra en Ucrania. Tenemos que ir a un corte y volvemos. Seguimos Con Todo Respeto. En el estado de Michoacán, casi en los límites con Jalisco, se registraron emboscadas contra fuerzas federales, resultando en la muerte de al menos 6 militares y lesiones a otros 5. Estos ataques han generado preocupación sobre la seguridad en estas regiones, sobre todo ante la respuesta del crimen organizado contra lo que aparenta ser un operativo para capturar a uno de los objetivos del Gabinete Federal. La pregunta es, ¿de este nivel será ahora la violencia de parte de quienes temen ser detenidos y enviados a Estados Unidos? Una región que no nos sorprende este nivel de violencia, los enfrentamientos entre, en su momento, Policía Federal y crimen organizado en Ocotlán, que luego derivaron en aquella terrible
masacre en Tanuato, es justamente en esta zona. Los límites entre Michoacán y Jalisco. Ahí donde empezaron las primeras narcofosas en la Barca, ahí donde hay una confrontación desde hace mucho tiempo entre los grupos de Michoacán y los grupos de Jalisco. Ahora es una confrontación del cártel Jalisco Nueva Generación con la Guardia Nacional y miembros del Ejército. Es quizás el más letal de los enfrentamientos que ha tenido las fuerzas militares y la policía militar en los últimos años. Jaime, ¿cómo lo ves? Muy preocupante, Diego, porque nuevamente se repite este desafío del crimen organizado al Estado mexicano y a sus corporaciones. Hoy lo hacen a un camión que llevaba a muchos elementos del ejército que iban a respaldar a elementos de la Guardia Nacional que habían sido emboscados en la Barca, en territorio jalisciense, y luego eso se sigue en la parte del territorio de Michoacán. Pero otra vez vemos escenas de grupos de la delincuencia organizada con mucho mayor poder de fuego que soldados y Guardia Nacional, con mucho más vehículos, más pertrechados, que te habla del poder que están acumulando los grupos del crimen organizado en muchos territorios del país. En el de Jalisco, pues ahora volteamos de la región que había estado dominando pues las últimas noticias de ese tipo de enfrentamientos, allá en la región Altos Norte, en la región norte, ahora a la zona de la Ciénega, que como bien comentas, Diego, pues tiene su historia ahí de enfrentamientos en esta zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán, pero pues sí, altamente preocupante que en este enfrentamiento las bajas las ponen los soldados, la Guardia Nacional, que se ven ampliamente superados por este grupo de la delincuencia organizada que, según el gobernador de Michoacán, fue el quien encabeza este ataque. Es un miembro de un cártel que había sido detenido y que liberó un juez federal al que acusa de corrupción el gobernador de Michoacán. Tremendo, tremendo. A mí lo que me preocupa un poco es que este tipo de atentados o de emboscadas, donde justamente se empieza a notar y exhibir la asimetría de fuerza, de poderío entre el ejército y la Guardia Nacional o la Policía Estatal y por el otro lado el crimen organizado, está haciendo que los convoys de las fuerzas federales sean cada vez o tengan que ser cada vez más grandes, porque si no, pues están en desventaja. Sorprende. Entonces eso significa que hay menos patrullaje porque se tienen que concentrar las unidades. Abarcan menos área. Exacto, o sea, entonces los están obligando a concentrarse en convoys de 5 o 6 vehículos para que una célula del crimen organizado, por más armada que esté, no se atreva a aventarse el tiro. Y por otro lado, también me preocupa mucho los daños colaterales, las víctimas circunstanciales, porque también hay uno que otro, en este caso no hubo muertos, pero en otros casos sí los ha habido heridos, que pierden su patrimonio, su vehículo y demás, o simplemente la psicosis social por las imágenes que producen estos casos, que incendian trailers con mercancía y tal. Sí, hubo un trailer incendiado y un auto incendiado. De hecho, a mí me tocó estar ahí como en primera fila. Y a ver, cuenta, porque yo les puedo contar porque lo vi todo. ¿En serio? Sí, yo venía de Michoacán y al intentar incorporarme a la autopista, estaba un convoy del ejército tapando el único acceso que hay a la autopista. Pues qué bueno que te tocó el del ejército. ¿De dónde? ¿Venías por por el libramiento que viene de Zamora, Jiquilpan y Zaguayo hacia la autopista. Había pasado el fin de semana por allá. Y bueno, a mí lo que me sorprendió es la capacidad de movilización de, yo supongo, el mismo cártel en la zona, porque en un instante tenían bloqueados todos los accesos. Es decir, yo intenté ya regresarme, ya no pude porque ya estaban los tráiler tapando. De hecho, ahí aprovechamos que un tráiler no se podía acomodar para salirnos de la zona y poder tomar la carretera libre, pero muchos vehículos se quedaron encerrados en el narcobloqueo, que fue rapidísimo. En un instante taparon ya los accesos a Tanuato, al Libramiento que va a Zaguayo,
y a los otros poblados como San Francisco de... Ay, se me olvida ahora el nombre, que es el pueblito con el que enlazas. Pero además en la carretera libre, la cantidad de personas junto a motocicletas y pick-ups ya vigilando el camino, sin una sola autoridad que le avisara a la población qué era lo que estaba ocurriendo. Y además cerraron la autopista más o menos antes de llegar a esta zona de San Francisco, en la caseta anterior, viniendo de Morelia hacia Guadalajara, y la caseta en Ocotlán, y también sin avisarle a nadie, nada más cerradas. Y entonces la fila de vehículos que se hizo... ¿El cártel o la sierra? ¿Fue la decisión? No, me imagino que la SST fue la que tomó la decisión porque no podías dejar que pasaran a la zona donde se estaba dando el enfrentamiento. Contener. Pero lo curioso, yo me enteré de del enfrentamiento por un halcón que me dijo, no puedes pasar porque hay un enfrentamiento de la Guardia Nacional contra la gente de aquí. O sea, el halcón te hizo una... Y me dijo por dónde me saliera, además. Oh, qué barbaridad. Y entonces, claro, la gente que se quedó atorada, me comentaba hoy una trabajadora de aquí, que ella salió a las 3 de la tarde y llegó a las 6 de la mañana de Toluca. Hubo gente que se quedó hasta 15 horas atorada en la autopista. O sea, en realidad fue un asunto muy, muy complejo en donde la población quedó... pues sin ningún tipo de protección, o sea, sin información, vulnerable, sin protección. Expuesto. Me parece que tendría que haber de parte de las autoridades locales cierres y protocolos. Pero claro. las autoridades locales, ¿con quién juegan? ¿Sabemos? No sabemos. Por lo menos protocolo de tránsito, un ¿no? comunicado ya muy tarde de los ayuntamientos de La Barca y de Ocotlán pidiéndole a la gente que no saliera de sus casas, ¿no? Porque estaba muy complicada la situación. Pero tú veías la carretera llena, pues era fin de semana de puente. Puente, sí. No, además, a ver, la economía en esa región es de pueblo en pueblo. Claro, por supuesto. Todo el mundo está moviendo todo el tiempo. Ahora, da la impresión de que hay se está moviendo mucho el avispero en estos temas de combate al crimen organizado. Hay cada vez más detenciones, lo seguimos viendo, detenciones de capos de muy diferentes rangos, muy diferentes niveles. ¿Vamos hacia dónde, Jaime? ¿Hacia una situación más parecida a la que vimos con Calderón? Yo creo que las presiones de Donald Trump nos están llevando hacia allá. A mí me extrañó un poco que después de del traslado de 29 detenidos, líderes de distintas cárteles de la droga, no se haya registrado una reacción más o menos parecida a la del domingo. Y creo que a partir de este momento puede ir escalando esa reacción o esa resistencia a ser detenidos o incluso a vengar algunas de las detenciones. Yo creo que es un momento importante de reto para la presidenta Claudia Sheinbaum y para quien es pues uno de sus principales integrantes o el más influyente del gabinete, como es Omar García Harfuch, que se está jugando pues el demostrar que hay un cambio de estrategia que está dando resultados. Aunque lo del domingo fue más bien circunstancial, ¿no? Es un patrullaje ordinario y hay una emboscada. Es decir, no era un operativo para buscar a alguien. Emboscan? Esa es la gran pregunta. Iban patrullando. Sí, pero los podrían dejar pasar. De acuerdo a lo que dijo el gobernador de Michoacán, yo lo que siento es que este hombre que sale libre a lo mejor pensó que va a vengar la detención. Podría y no ser importa también que sea un comando distinto, o sea, lo que Claro. importa Es la señal. Claro, por supuesto. La señal. Y Eso más es delicado lo que dice Sonia, la cantidad de gente que opera para el cártel en cada pueblo, en cada carretera, en cada ranchero. Claro. ¿no? Vamos al resbalón de la semana, porque este puede ser el resbalón del año. Vamos a escucharlo. Fíjense que del tema del rancho de Ixhutlán, pero yo no había pensado, a ver, pues son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Los medios
los medios locales, aquí es un asunto nacional, hombre, se van con la misma línea. Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto de interés nacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea de golpeteo, hombre. Ese, como digo, puede ser el resbalón del año. Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, cantinfleando terriblemente, Sonia. Sí, aunque yo lo que creo es que esa es la narrativa que están intentando sembrar el gobierno del Estado y el gobierno federal, nada más que él, pues, cínico como es, sí, se atrevió a decirlo directo. Otros nomás te llaman para decirte, oye, no digas que es un campo de exterminio, oye, dile al reportero que eso no es cierto, oye, me dijeron que sembraron los indicios. Todas estas cosas que están haciendo desde las áreas de comunicación. Exactamente. Sí. Nomás que lo dice por directo, lo menos no traía toalla, Jaime. No traía toalla ahora. Y yo no entendí qué quiso decir con los medios locales y que no sé qué. No, ahí no la entendí. A mí me parece impresentable, es una vergüenza que alguien así, que ese personaje sea presidente del Senado de la República. Realmente es lamentable. Hombre, puede haber peores, tranquilo. Y lo que comentábamos, luego se le revierte porque, pues, en el fondo es el mismo mensaje que circula ayer en un video de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, vamos a un corte. Quédese con nosotros. Regresamos. Tras el hallazgo realizado por las madres buscadoras del Grupo Guerreros Unidos de Jalisco en el rancho Izaguirre, municipio de Teuchitlán, ha dado un giro en una semana. Después de la controversia sobre cuál autoridad fue omisa en no detectar en septiembre pasado ese centro de exterminio, las familias de las y los desaparecidos salieron a las calles el sábado 15 de marzo en Jalisco, en todo el país e incluso en Madrid, España, para exigir un freno a las desapariciones y los asesinatos en nuestro país. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación y momentáneamente ha dejado fuera a los colectivos. Teuchitlán, el rancho de Izaguirre, se ha convertido en un punto y aparte, en un punto de inflexión, en un quiebre en la triste historia de los desaparecidos y desaparecidas en este país. Lo que provocó, la indignación que provocó este caso llevó a que en muchas ciudades del país se manifestaran y, como decía la cápsula, también en el extranjero, en Madrid, en Nueva York, en Los Ángeles, hubo muestras de empatía, solidaridad con las víctimas, los familiares y las madres buscadoras. Teuchitlán va a dar muchísimo de qué hablar. Como lo dijimos al inicio de este programa, este es el espacio para hablar de un tema que nos ha conmovido a todos los mexicanos. Diego. Sí, a ver, yo creo que no habíamos visto algo así, si lo habíamos conocido de otros centros de entrenamiento, pero que hayan sido las madres buscadoras. Yo insisto que la fotografía de los zapatos en sí mismo es un punto de quiebre, porque no hay manera de que cualquier persona que haya pasado por la educación primaria o secundaria no ubique esa foto con el exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, te lleva inmediatamente el exterminio, no hay de otra. Y son esas imágenes las que generan el punto de quiebre. Es decir, es cierto, no es la primera vez que ha pasado, no es la primera vez que lo vemos, es la primera vez que nos conmovemos. Y eso me parece que es lo distinto en este caso. Y por lo cual creo que la respuesta burocrática que ha dado tanto el gobierno estatal como el federal no bastan, ¿no? Es decir, si no se pone en el centro de la respuesta del gobierno federal y del gobierno estatal el dolor de las familias, si no se entiende qué está significando eso, me parece que puede ser terrible para los dos gobiernos. Así es, ha sido una sacudida tremenda. Llevamos una semana en el tema, Sonia. ¿Tú qué más podrías decir de lo que provocó ya la primera reacción importante de parte de la presidenta, que ha anunciado una serie de medidas e iniciativas? Sí, a mí me parece que de recién que se descubre el rancho, hay cierta sensibilidad de los gobiernos estatal y federal, y luego incluso pues cierta disposición a reconocer que los gobiernos anteriores, el de Enrique Alfaro y el de Andrés Manuel López Obrador,
incurrieron en omisiones en virtud de que en septiembre del año pasado este rancho había sido asegurado. Sin embargo, me parece que la forma en que crece a nivel nacional y a nivel mundial el tema es lo que hace que haya este cambio en el discurso que les gusta tanto a los políticos, priorizar el tema de la imagen, y entonces ahora están tratando de desinflarlo como pueden, ¿no? Que es algo terrible, cuando parecía que por primera vez iba a ser un punto de inflexión para abrir una investigación de verdad. Como dice Diego, no es la primera vez que se conoce un tema como estos. Diego hizo un trabajo que fue premiado en Jalisco, respecto a los campos de concentración que también, de reclutamiento, perdón, que también se convertían en campos de exterminio, porque ahí también encontraron en Tala restos humanos. Pero me parece que hay muchas dudas. Hoy MX publica algo súper importante, que es que este rancho fue despojado a su poseedor, a un ejidatario, en 2012, es decir, desde 2012 lo tenía el crimen organizado, y este año le llega una notificación al anterior poseedor de que debe pagar el impuesto predial en un trámite que se hizo ante el ayuntamiento, y el ayuntamiento lo avaló sin que una persona física que aparece ahí lo hubiera hecho. Entonces me parece que cada vez hay más dudas respecto a lo que ocurrió en ese terreno, ¿no? Tremendo caso, Jaime, está dándole la vuelta. Yo creo que llama muchísimo la atención, primero porque en septiembre estuvo en manos tanto de la Guardia Nacional, por ser los primeros respondientes, los que detienen a estas 10 personas, a quienes sorprenden con 2 personas privadas de la libertad, los sorprenden también con un cadáver ahí, y se lo dejan a la Fiscalía, y algo sucede con la Fiscalía que a 2 meses y medio de que termine la administración de Enrique Alfaro, no reporta nada. No reporta nada de lo que sí se encuentran la semana pasada las madres buscadoras. Y con los hallazgos, los más de 1,300 indicios que se encontraron entre mochilas, zapatos, tenis, ropa, escritos, libretas, te hace pasar de la idea de un centro de adiestramiento criminal que nos dijeron que existía en septiembre, a este que encuentran las madres, que es un centro de exterminio. Yo creo que en ese cambio es donde viene todo este impacto de la noticia de este rancho ahí en Teuchitlán. Pues sí, todavía muchas cosas por explicar, por aclarar. Creo que ahí vienen informes importantes. Mañana es un día clave, ¿no? Mañana es un día clave donde tendremos resultados de las fiscalías. Pero sí coincido con Sonia en que hay una suerte de estrategia para contener, de contención frente al escándalo que ha sido este tema, que desgraciadamente contradice con la disposición, el interés genuino inicial. Ahora hay como también una estrategia de contención, hablando desde el gobierno federal de carroñeros, que hay una campaña de desprestigio, cuando en realidad el problema en sí solo pues es importantísimo, es muy, muy grave. Y en el caso local creo que menos, pero también hay una suerte como de tratar de no moverle demasiado, irse con más tiento, lo cual también puede ser interpretado como algo responsable, pero creo que al final de cuentas el asunto ha escalado a tal magnitud que seguramente va a haber muchísima presión para que se llegue al fondo del asunto, y eso todavía está por verse. Sí, lo que yo no creo es, a ver, mañana hay que ver el informe de mañana. Mi sensación es que van a tender a eufemizar, ¿no? Claro. A hablar que no es un campo de exterminio, que había algunos enterramientos o fosas, que no se trata de que los zapatos no son necesariamente personas asesinadas, que curiosamente se van a ir contra los que hicieron los errores burocráticos, los que no cuidaron bien el rancho, etc. Nadie está persiguiendo, esperamos que mañana hablen de eso. El sapo sigue siendo el gran operador de todo eso y nadie lo menciona, ¿no? Por ahí apareció en una nota que sí, parece que tiene que ver con el sapo, ¿no? Pero la fiscalía, las fiscalías no están diciendo, oye, ¿cómo vamos a acabar con el grupo de crimen organizado que hace eso? Nadie está hablando de eso. El periódico Milenio sacó la nota refiriendo a la fuente, a la Fiscalía Estatal,
que les filtre información de que es el sapo, la ponen de principal. Creo que es importante. Vamos a ver cómo evoluciona este caso. Esta semana es clave, pero seguramente falta mucho. Y efectivamente yo creo que no solo hay que, digamos, deslindar responsabilidades y procesar a los responsables de parte del gobierno y de las autoridades policiales, sino también hay que perseguir a los autores intelectuales y materiales de esta masacre, de este caso tan grave. Bueno, pues vamos a la siguiente sección, gustada sección de Pónganle el nombre, y vean este video que pues, ha sido muy polémico, un video que ha circulado profusamente, que ha sido muy comentado en las redes y en las sobremesas, y que es un video que contribuye a esta narrativa de confusión, de minimización, de tergiversación de los hechos y la información. Vamos a ver. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. El 8 de marzo del 2025, un grupo de madres buscadoras, respaldadas por no sé quién y con información de dudosa procedencia, contradicen en un 100% los indicios encontrados de 6 meses anteriores por elementos federales. Notifican el hallazgo de un campo de exterminio, reclutamiento forzado, donde tenían más de 250 secuestrados y otro tanto igual de secuestradores. ¿Qué encontraron? ¿Cuánto encontraron? No encontraron nada. Usted, póngale el nombre. Qué cosa tan extraña, ¿no, Sonia? ¿Es real, es fake? ¿Qué está buscando? ¿Quiénes son? ¿Tú qué ves aquí en este video? Más bien hay que ponerle nombre, ¿no? Sí, perdón. Tienes toda la razón. Me no clavé, sé, Rick. Me clavé. Yo le pondría no sé, Rick. No sé, Rick. Tal vez, Rick. Yo sí le pondría qué buen montaje. ¿Tú, Jaime? No sé, pues yo les pondría así como nuevos profetas. Yo pondría el deslinde de la confusión. O sea, no entiendo ni nada. No es tal vez Rick. Tal bueno, vez Rick. No lo sé. Pues no lo sabemos. Son de esas cosas que contribuyen a generar todavía más confusión, más desinformación, más morbo. Pero en fin, bueno, pues estamos en Con Todo Respeto. Vamos a un corte. No le cambie, regresamos. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso un paquete de iniciativas para mejorar la atención de casos de desapariciones en el país. Además, firmará un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, CNB. El PAN, por su parte, propuso penas de hasta 140 años de cárcel por el reclutamiento ilícito de menores por parte del crimen organizado. No deja de llamar la atención dos cosas en esta propuesta de la presidenta. La primera es la muy mexicana idea de que la realidad se resuelve con leyes. Sí. Si hay problemas, haz leyes y más leyes. O comisiones. Y la segunda es que van a fortalecer una Comisión Nacional de Búsqueda que fue justamente el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quienes destruyeron. Ellos se ayudaron a construirla, iba caminando más o menos bien. Cuando se dieron cuenta que no les convenía políticamente, la destruyeron y ahora la propuesta es volverla a construir, Sonia. Sí, yo coincido contigo, Diego. El problema de México no es de leyes, el problema de México es que no hay Estado, que el Estado ha cedido el territorio y ha cedido el control de una buena parte del país al crimen organizado. Y es por eso que hay desapariciones, es por eso que hay reclutamiento forzado, es por eso que hay homicidios, es por eso que tenemos fosas clandestinas. Y además de esto hay una gran ineficiencia del Estado, y hablando de Estado me refiero a los ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos se escudan en su fragilidad institucional para no actuar. El Estado en que no le toca porque es un asunto del crimen organizado, y la Federación en que está rebasada y que no puede cubrir todo. Y entonces el ciudadano queda pues a la buena de
de Dios a lo que quieran hacer el crimen organizado. Entonces, me parece que el problema, y no nada más en el tema de la persecución de las drogas, de todo, o sea, de la economía, de los negocios, hay un montón de actividades en las que se ha colado el crimen organizado, en las que el poder es tolerante o incluso cómplice. Jaime, ¿cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo destacaría positivamente el hecho de que, a diferencia del sexenio pasado, con estas iniciativas que va a enviar la presidenta, hay como un cambio de postura, creo mucho más empático con los colectivos, con el problema de las desapariciones, al aceptar que hay un gran problema ahí. Creo que ahí hay un cambio. Andrés Manuel decía que era una cosa de manipulación, que se estaba inflando el problema, que no era tal. Y yo creo que el problema de las desapariciones es el problema número 1 de seguridad en el país, que creo que esto genera un cambio. Yo espero, vamos, no hay ninguna novedad. Yo solamente espero que esto que ahora se está proponiendo se haga y efectivamente haya un combate más eficaz a quienes están provocando las desapariciones. Sin embargo, la empatía no llega, David. Es decir, no ha recibido a las madres, no tuvo una sola palabra positiva para las manifestaciones del sábado. Siempre hay un regateo, porque hay la sospecha de que están manipulados los colectivos, de que alguien mandó a las madres ¿Pero que no es pueblo bueno o ellos no son pueblo bueno? Claro que lo son, pero si no apoyan al régimen, si critican al régimen, si exigen algo del régimen, entonces son opositoras o hasta carroñeras. Me parece que esa expresión que utilizó la presidenta termina por contaminar y eclipsar una iniciativa loable. Sí me parece que hay un cambio significativo de López Obrador a Sheinbaum, como también creo que lo hay de Alfaro a Lemus, con la creación de la Secretaría a nivel local, con la reconstrucción de la Comisión a nivel federal, pero de pronto hay esos regateos que digo, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Bastaría con que incluso mandes a la secretaria de Gobernación, a un subsecretario de Gobernación, a la comisionada, a recibirlos, hombre, a darles un poquito de apapacho, solidaridad, empatía. Van buscando a sus seres queridos. O sea, aun cuando estuvieran manipuladas, sí les desaparecieron a alguien. O sea, es real. Y creo que reconocer el problema tiene que pasar necesariamente por tener un poco de empatía. Bueno, vamos al siguiente tema porque ya empezó el estiaje y con él los incendios. En los últimos días, Jalisco ha enfrentado varios incendios forestales. Uno de los más significativos ocurrió en el Cerro Viejo, donde el fuego afectó aproximadamente 350 hectáreas y requirió 32 horas de labores para ser sofocado. Otros 2 incendios se registraron en el Bosque de la Primavera, en el municipio de Tala, y en el paraje Puerta de Guadalupe. En ambos casos, aún no hay una cantidad exacta de hectáreas afectadas, pero ponen en evidencia de que se avecina una temporada de incendios complicada. Festejamos mucho en el verano la cantidad de agua que cayó. Fue un buen verano para las lluvias. Se recuperaron las presas, los lagos. Después tuvimos un invierno muy seco y el resultado es mucho más incendios. Sí, efectivamente, lo único que cambia en este estado y en general en el país son las estadísticas, que en este año apuntan a que va a haber un estiaje muy duro y por tanto muchos incendios, pero aquí queda muy claro la falta de prioridad política, de prioridad presupuestaria en el tema de los incendios. La CONAFOR fue reducida, no tiene casi presupuesto, no tienen brigadistas suficientes y los estados ni se diga. Protección Civil pues trabajan en condiciones muy precarias, hay pocos elementos. No es una prioridad, sobre todo cuando estos incendios ocurren lejos de las ciudades, lejos de la opinión pública más informada, es decir, en estos cerros, en estos parajes lejanos donde pues hay siniestros muy costosos, muy elevados, y sin embargo pues no pasa nada. Y es tristísimo porque
pues estas áreas verdes, muchas veces estos bosques se incendian año con año en las mismas zonas y ya están muy debilitados los árboles, porque muchas veces incluso también se minimizan los hechos. Hay una narrativa para contener el tema de los incendios diciendo, no, son pastizales, no hay afectación de los árboles. De los seres arbóreos. De los seres arbóreos. Y en realidad sí hay una afectación mucho más real e impactante de lo que se admite por parte de las autoridades. Pero no solamente, yo sí creo que en la ciudad ha afectado muchísimo. Hemos tenido incendios ya importantes en la primavera y hemos tenido el incendio en el Centinela, que más metropolitano no puedes tener un bosque, ¿no? Me parece que cada vez más la zona metropolitana está pagando la factura del desastre inmobiliario, eso es inevitable. Fue provocado y encontraron al cuate que estaba prendiendo, ¿no? Exactamente, y entonces, y bueno, está lo que está ocurriendo en el Nixtiquil también, es decir, todo lo que estamos haciendo como habitantes de esta metrópoli es para acabar con nuestros bosques, ¿no? O sea, sigue habiendo en esta alta incidencia de incendios con el que está empezando el estiaje, la sospecha esta de que son muchos son provocados. Son provocados, ¿no? Y otros son provocados indirectamente, es decir, por descuido humano. Claro, naturales. Por relámpagos y eso no son. Todos son causados por los seres humanos, sea deliberado o no. Sí. No necesariamente una negligencia criminal, pero sí alguien que dejó alguna fogata mal apagada, alguien que hizo una quema agrícola que se le salió de control, alguien que deja una departamentos, ¿no? En fin, alguien que hace departamentos. No, porque finalmente no han sido en estas zonas que pueden ser urbanizables y además se supone que un terreno quemado no puede cambiar de uso de suelo en 25 años, ¿no? Más bien es como esta presión general. Ahora, habría que ver qué tanto se está cumpliendo esa ley, ¿eh? Habrá que ver qué tanto... Sí, yo creo que nadie ha revisado eso, ¿eh? Qué tanto los terrenos quemados efectivamente no se han fraccionado. Claro. Porque igual ahí nos podemos porque encontrar muchos de ellos no son reforestados. Sorpresita. Efectivamente, no pueden en principio, en teoría, cambiar de uso de suelo, pero tampoco están obligados a ser reforestados. El problema del Estado de Derecho es su aplicación, el enforcement, más que el rule of law, ¿no? Sí. Y en ese sentido, nadie los obliga a restaurar el Estado vigente, ¿no? Hay que recordar nada más, Diego, el caso de la primavera que encontraron sembrado agave. Sí, la cantidad de agave que se metió después que no de era incendios, uso de suelo. No, pero era una zona que se había incendiado. Ahora, y no podías usar. Y por otro lado, uno de los incendios, el de Puerta de Guadalupe, ese afectó una zona muy valiosa del bosque de la primavera. No sé, yo leí un dato que era el 7% de la superficie del bosque de la primavera. Entonces fue un incendio de los más grandes que se han registrado. Sí, fue de los que llevamos el más grande este año, 2,000 y cacho de hectáreas, ¿no? Los incendios más devastadores han sido de 10,000 hectáreas, ¿no? Aquel de 2008, 2004, ¿no? Que se nubló toda la ciudad. Toda la ciudad han sido mucho más grandes. El asunto es, insisto, cómo resarcir el daño, cómo compensar el impacto. Y en ese sentido, los predios no están obligados. No hay, sí, a veces hay unos programas de reforestación, pero otra vez con arbolitos chiquitos, nadie le da seguimiento. Pero es que no es la reforestación humana, sino más bien es dejar que el predio se restablezca, yo difiero. Haciendo trabajo de suelo para contener el suelo, porque lo más que se friega es el suelo. Sí. Entonces, si hay que hacer trabajo, no necesariamente es metiendo arbolitos. Lo que quiero decir, a veces simplemente restaurar el suelo para que vuelva a nacer. Y eso que lo hagan los expertos, pero que lo hagan, ¿no? Claro, pero por mandato de ley y por digamos, instrucción de la autoridad. El problema es que nadie lo hace. Y habrá que ver también cómo anda de presupuesto toda esta parte de protección. Hubo una manifestación la semana pasada de brigadistas que no tienen ni el equipo mínimo de parte de CONAFOR para combatir incendios, ¿no? Bueno, los incendios seguramente seguiremos hablando también de ellos de aquí a junio. Va a ser un largo y caluroso estiaje con muchos incendios. Por lo pronto tenemos que despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Con todo respeto. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta liberar!
We need strong borders,